Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra tercera sesión de Microsoft Excel. Vamos a continuar con la temática donde nos habíamos quedado en la sesión anterior. Bien, en la última sesión lo que habíamos ido haciendo era ver, ya después de revisar todas las opciones que tiene Excel para ir creando funciones y fórmulas, hemos empezado a crear también algunos cuadros, resumen, para ir generando datos, ¿no? Aquí está la última prueba que hicimos. Hemos aumentado acá fórmulas, formatos condicionales, le pusimos reglas de validación y varias otras cosas más a nuestra acta, ¿no? Así lo hemos trabajado. Eh, y lo que nos faltaba completar a este ejemplo era la generación de gráficos que vamos a ir viendo el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Eh, Primeramente, antes de que ustedes vayan a generar un gráfico, deben primero darse cuenta qué es lo que quieren generar en el gráfico, qué tipo de información quieren mostrar. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un resumen de datos, ¿no? Donde tenemos total de aprobados, reprobados y de ausencias. Y además el total de estudiantes. Bien. Y en este sector contamos con registros de justamente esas cantidades. Entonces, para que yo pueda graficar esto, en la parte superior yo tengo que ponerle algún título. Por ejemplo, puede decir así, total. Ustedes ya ven total de registros o lo que ustedes prefieran. Bien, entonces imaginen que yo voy a seleccionar estos datos. Solamente necesito primero los datos de origen. Ya en este caso, estos datos que estoy marcando en este momento. Ahora necesito unos títulos, por ello voy a marcar esto y un título general, por ello voy a marcar la celda de esta. Entonces, eso es lo que yo necesito marcar cuando quiero generar un gráfico cualquiera. ¿Ya? Saber de dónde voy a obtener mis datos. La cantidad total no se incluye en un gráfico. ¿Ya? Solamente los orígenes de datos. Ya el gráfico va a generar eh, los totales y todo ello. Bien, vamos a hacer el gráfico más usual de todos, el que siempre está presente en cualquier tipo de informe. Y ese es el gráfico de circular. Entonces nos vamos seleccionando todo esto que les había indicado, nos vamos a insertar, nos vamos al gráfico y hay gráficos en 2D y también gráficos circulares. Bien, vamos a utilizar este de acá. Y fíjense, así de simple, con esa selección de datos, a ver, lo vamos a bajar de tamaño un poquito para que podamos ver. Ahí está. Entonces, con esa selección simple de datos que he hecho, ya se ha generado este gráfico de acá. Bien, ¿cómo podemos ver qué origen de datos tiene? Le hago yo un clic derecho, seleccionar datos y ahí está, ¿no? Marcado todo el conjunto de datos para que se generen series y categorías. Un poquito más adelante vamos a ir viendo qué es. Bien. Ahora, todo gráfico, como lo ven, tiene esta apariencia por defecto, pero no se queda ahí, tiene otras opciones más para que puedan ir modificando su comportamiento. Aquí en la parte superior tienen tres opciones. La primera, que marca qué elementos podemos agregar o quitar de nuestro gráfico. Fíjense que tiene un total por defecto, que es este. Tiene las etiquetas de este lado, pero yo puedo decirle que le quite el título del gráfico a fin de ganar un poco más de espacio, ¿no?
puedo decirle que se agreguen las etiquetas de datos y ahí se van a reflejar las cantidades. Incluso si queremos, podemos quitar la leyenda que está ahí abajo o dejarla ahí. O ya sea, podemos decir que la leyenda vaya a la izquierda o arriba o en la parte inferior, como nosotros le demos preferencia. Bien, entonces así de simple es como se arma un gráfico. Ahora, en cuestión de información, aquí también las etiquetas de datos pueden verse en el centro, en el extremo interno, en el extremo externo, como una llamada de datos, etcétera. Diferentes opciones para mostrar este gráfico. Bien. Vamos a utilizar este de la llamada de datos para que se asocie. Listo. Entonces, una vez que ya tengo definido qué elementos se van a visualizar, puedo ir a esta segunda opción, donde se va a configurar cómo se va a ver el gráfico. Aquí tenemos, fíjense, con simplemente seleccionar cualquiera de estos estilos, se van a aplicar al gráfico. Y ahí tienen el total, perdón, el resultado de la generación de datos. Bien, entonces ahí ya ustedes deciden cuál quieren utilizar, el que mejor se entienda y listo, con eso se pueden quedar. Bien, aquí a ver. Ya. Ahora, si es seleccionado un gráfico, puedo todavía modificarle algunas cosas. Por ejemplo, fíjense, yo le hago un clic aquí, se selecciona todo y me voy a inicio y puedo reducirle el tamaño para que se note bien. Ahí está. Lo puedo hacer todavía. ¿Ya? En la misma pestaña de estilo existe otra opción de color donde podemos ir variando los colores que vamos a utilizar en el gráfico. Yo me voy a quedar con estos. Y así es como se van visualizando estos datos. Y por último, tenemos los filtros de datos. Los filtros de datos me van a permitir que se muestren solamente ciertos datos o también pueden decir que se muestren todos. Aquí, por ejemplo, en el filtro, yo puedo seleccionar que solamente se muestren aprobados y reprobados. Las ausencias podemos desmarcarlas. Nos vamos a este botón de acá abajo que dice aplicar y ya está. Solamente se van a mostrar datos de aprobados y reprobados, como si fuera un policy. ¿Ven? Entonces, de esa forma, ustedes pueden utilizar esas opciones para ir mejorando o cómo se visualiza, cómo se representa el gráfico que están creando. ¿Ya? Esas son las opciones genéricas que varían de acuerdo al tipo de gráfico que van a hacer. Pero lo importante acá es que sepan cómo se arma un gráfico. ¿Bien? Fíjense que solamente he seleccionado esto y con ello he generado el gráfico. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero no solamente un gráfico para este dato? Posiblemente yo tenga otros requerimientos de generar un gráfico. Entonces, este gráfico de acá lo voy a dejar por aquí. Ahí le voy a decir que muestre el total de ausencias. Así. Vamos a disminuir el tamaño de esta fuente un poquito más para que se note. Ahora sí. Listo. Sigue siendo grande. Ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Listo? Bien. Ahora, nos vamos a inventar datos basado en esto para que armemos una nueva estructura. Bien, aquí me voy a crear otra hoja a la cual le voy a denominar calificaciones directamente. Y ahí voy a agarrar
este conjunto de datos, lo copio y acá lo voy a pegar como valores. Bien, en este caso, estas serían las calificaciones de mi módulo de Excel. Puede que yo tenga calificaciones de Word, de PowerPoint, puede tener de Skype, de Outlook, OneNote, etcétera, ¿no? Diversas aplicaciones que son parte del paquete ofimático de Microsoft. ¿Bien? Entonces, imaginando que tengo todo eso, me voy a inventar también acá datos y voy a poner acá por acá totales, ¿no? Los totales, yo diría que todos tienen acá 53 estudiantes. Entonces, acá le vamos a poner que el total de aprobados en acá ha sido un poco más, acá ha sido un poco menos, aquí ha sido así, así, y así digamos. En las ausencias vamos a poner así. Y por ende este sector va a ser igual a ver, vamos a utilizar una fórmula, vamos a utilizar 53 menos esto más esto. Ahí está. Así tendría que ser y con esos resultados tendríamos acá todo a 53 participantes, ¿no? Listo, agarro todo esto y me lo copio o lo pego como valores. Listo, ya está. Como si los tuviera registrados de forma normal. ¿Ya? Estos son los datos que quiero reflejar en mi reporte. Bien, entonces le voy a dar algo de apariencia. Vamos a agarrar estas mismas columnas, estas mismas filas. Me las voy a copiar y acá en calificaciones, en la parte inicial, las voy a insertar. Listo, esta es una imagen. Voy a decirle acá restablecer imagen y tamaño. Ahí está. Y esta columna de aquí, que era solamente de prueba, aunque lo mantendremos así de prueba, para definir las impresiones, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Aquí está el nombre de mi asignatura. De acuerdo, pondremos el nombre del docente. ¿Sí? Y listo. Ahora, como aquí utiliza Arial 9, toda mi tabla también le voy a hacer utilizar Arial 9. Está muy pequeño, vamos a subirlo un poco más para ampliar el espacio. Bien, estas tres columnas no las utilizo. Listo, y acá vamos a poner una columna adicional de totales. Listo, y aquí igual vamos a poner autosumas. O bueno, podemos poner en vez de totales promedios, digamos, ¿no? Y en vez de la autosuma podemos decir que haga promedios de todas esas calificaciones. Listo, de esa forma se va a ver acá. Y acá le decimos que se visualice con 2 decimales. Y listo. Bien. Esa es la forma entonces como estamos poniendo nuestra información. Ahora sí, le daremos esto un poquito de formato. Le vamos a poner allá a todo, 14 a todo. Vamos a hacer que se autoajuste así. Aquí nos vamos a crear una celda adicional. Y vamos a decir acá que se marque todo como celdas. Acá.
los bordes y el borde exterior grueso. Y acá todos los bordes, borde exterior grueso y ya está. Para que se diferencien, esto vamos a ponerlo de un color así un poco bajito. Esto también de otro color así bajito. Y esto de otro color lo vamos a definir en naranja como resultados. Listo. Ya tenemos un conjunto de tablas, todo que se alinea al centro predeterminadamente, así que podemos ampliarle un poco el tamaño así para que sea más clarito. Listo. Y bien. Entonces, estos son los datos que yo quisiera reflejar en un gráfico. ¿Ya? Fíjense que si queremos hacer un gráfico de un curso, nosotros podemos hacerlo directamente por aquí, como lo hemos hecho con Excel, ¿no? Ahora, si quisiéramos hacer de más cursos, tendríamos que agarrar las cantidades de cursos que queremos mostrar. En este caso, de todos ellos. Entonces, fíjense, estoy seleccionando todos estos de acá. Hago un clic en insertar y me voy a insertar el gráfico que yo quiero. Estos tres tipos de gráficos de acá son los más usuales que hay y se acomodan a este tipo de estructura que hemos visto en pantalla. ¿Ya? ¿Cómo funcionan? Directamente con todo eso seleccionado, yo le hago un clic ahí y empiezo seleccionando, por ejemplo, las columnas en 3D. Las columnas en 3D nos permiten, a ver, vamos a mover esto un poquito más acá. Las columnas en 3D me permiten mostrar todos estos datos que acá hemos seleccionado. Fíjense, no seleccionamos los totales, solamente los orígenes de datos y me genera un gráfico así, donde me muestra por cada curso o por cada módulo la cantidad de aprobados en color azul, reprobados en color naranja y grises en color, y ausencias en color gris, ¿ya? Y fíjense que cuando selecciono el gráfico, me aparecen esas tres opciones que hemos visto en el gráfico circular. Bien, fíjense, pero acá ya hay más opciones, ya no son pocas como en el gráfico circular. Se puede agregar o quitar los ejes, los títulos del eje, el título del gráfico, este sí lo vamos a sacar, las etiquetas de datos, la tabla de datos si lo preferimos, para que se vea ahí junto al gráfico. Ahora no lo vamos a agregar. Las líneas de cuadrícula, las que están ahí al fondo. Y si queremos o no, la leyenda. ¿Ya? Y en la leyenda la podemos poner en cualquier lugar. ¿Ya? Entonces, noten la facilidad de uso de este gráfico. En la segunda opción podemos cambiar el estilo, podemos decir que se vea así un poco oscuro para que se note bien. Podemos decirle acá que se vea con los colores que habíamos hecho en el otro gráfico, etc. Pero eso ya es más criterio suyo. Ustedes pueden elegir cuál es el estilo que más se adapte a sus necesidades, ¿no? Ojo, siempre se recomienda que si van a hacer un informe o algo, una exposición con estos datos, utilicen colores oscuros. Utilicen colores oscuros. Y si van a mandar algo a imprimir, ¿no? Si estos gráficos van a mandarlos a imprimir, entonces utilicen colores claros. ¿Bien? Muy bien. Entonces, en este caso, ustedes pueden elegir entre el color claro u oscuro y el gráfico se va a mostrar así. Yo voy a elegir el oscuro para que ustedes se vayan dando cuenta mejor en sus pantallas. ¿Ya? Bien. Del filtrado, fíjense que acá, en este caso, ahora ya te aparecen más opciones, ¿no?
En aquí me dice que hay series y aquí marca categorías. ¿Lo notan? Las series terminan siendo todos los datos que están en color verde. Estos en color azul y estos en color amarillo. A eso se los denomina series. Y las categorías se les denomina a todo ese bloque que corresponde a un curso, en este ejemplo. Entonces, cada curso, cada módulo termina siendo una categoría. Entonces, esto es lo que se ve cuando ustedes hacen clic derecho, seleccionar datos. Ahí está marcado, Excel está marcando de dónde está obteniendo los datos y me ha dividido mis datos en dos lugares. Las series, que terminarían siendo los totales que acabo de mencionarles, y las etiquetas de las categorías, que terminarían siendo cada módulo. Si yo quisiera cambiar el orden, lo puedo hacer. Puedo cambiar la fila así, y fíjense, mi gráfico también cambia. Le hago un clic en aceptar, y ahora tengo como series, ya tengo el total de aprobados. Ahí está, total de aprobados, aprobados y ausencias. Y las categorías terminan siendo cada uno de estos cursos acá. ¿Lo ven? Pero ya utiliza otros colores más. ¿Lo ven? Se puede hacer ese tipo de cosas. Vamos a hacer un clic derecho. Seleccionamos datos. Podemos cambiar también otra vez para que se vuelva al mismo estilo y funcione. ¿Ya? Entonces, el concepto de series y categorías es muy importante, ¿no? Ahí nos da a entender cómo se comportan los datos del gráfico para que se visualicen así, como lo estamos viendo. ¿Bien? Eso es un dato, eso es lo básico que deben aprender a la hora de crear gráficos. Luego, a partir de ahí, después de que entienden cómo funciona el origen de datos, ya pueden elegir con la misma estructura cualquier otro gráfico. ¿Ya? Hay veces que a ustedes les va a tocar generar gráficos como este, pero con números mucho más grandes, de 3, 4, 5 cifras, quién sabe, ¿no? Entonces ahí, por lógica, ustedes van a notar que los números se van a empezar a chocar entre sí, ¿no? Por ejemplo, solamente como muestra, acá por ejemplo a ver, ¿dónde veríamos que se choque? Bueno, aquí es muy básico para que se choque. Vamos a poner si esto sería 1500. Fíjense, ahí, bueno, no se choca, pero, a ver, vamos a hacer lo siguiente más bien. Vamos a agarrar el dato que está aquí y lo vamos a multiplicar por 100. Aquí está. Vamos a replicar esto de esta forma. Ahí está. Y estos datos de aquí los vamos a pegar acá. Listo. Ahora ya tenemos datos con más números, ¿no? A ver, con más cifras. Bien, entonces se ha llenado un poco más el gráfico, ¿no? Se ha llenado un poco más y ya se visualiza de esa forma. Si yo quisiera, puedo ponerle aquí el formato de número y fíjense, se va ampliando el espacio del mismo. Entonces, ustedes van a ir notando en algunos lugares que los números van a terminar cruzándose, ¿no? Justamente por esa cantidad de datos. Entonces, para ello, una buena opción de generar un gráfico con el mismo origen es utilizar las barras, pero horizontales. ¿Ya? Contienen el mismo comportamiento de estas barras en 3D. Fíjense acá, le vamos a quitar el título, le vamos a poner, en este caso, la leyenda igual en la parte de arriba, así, de la misma forma,
Y le vamos a agregar las etiquetas de datos, pero le vamos a poner el mismo estilo que habíamos definido. Ahí está, con este color. Listo. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá, en este dato, ya no hay, ya no se mezclan más estos datos porque están en formato horizontal. Bien, entonces los números largos se van a notar mejor en este tipo de formato que en este otro. ¿Lo ven? Pero aquí ya se nota dónde están las crecidas de números y en qué sectores hay picos altos y picos bajos. Entonces ahí también es una opción para que ustedes puedan visualizar esta información. ¿Ya? Aquí voy a volver a restaurar esto. Voy a poner dividido directamente. Y replico esta fórmula acá y luego acá. Y estos números me los voy a poner acá directamente. Listo. Ya está. ¿Lo ven? Entonces, esta es una forma de las cuales pueden ustedes crear sus gráficos. ¿Ya? Les recuerdo que si tienen preguntas, pueden levantar la mano en la interfaz de Zoom y yo les voy a ir aclarando alguna duda. ¿Ya? O pueden escribir también su pregunta en el chat y en el momento adecuado lo voy a ir respondiendo. Bien, entonces así es como funcionan los gráficos. ¿Ya? Basados en ese concepto pueden crearse cualquier tipo de gráfico. ¿Ve? Vamos a utilizar el mismo origen y vamos a ver otro tipo de gráficos más útiles, que son los que están acá, que se denominan gráficos de líneas. Los gráficos de líneas nos sirven cuando queremos hacer, ya no reportar información, sino queremos analizar de forma más puntual y sencilla, justamente donde tenemos altas, bajas de datos. Fíjense acá, cuando insertamos este gráfico, igual le voy a quitar el título, las etiquetas lo voy a poner de la misma forma en la parte de encima. Ahí está. Y le voy a poner acá la leyenda que vaya en la parte de arriba. Ahí está. Entonces, en cuestión de estilo, le voy a decir que se vea igualmente de fondo oscuro. Este me interesa mucho. Ahí está. Y que utilice los colores que estamos utilizando. Ya. Entonces, fíjense que acá en los gráficos de líneas ya podemos notar de forma más puntual dónde tenemos estos picos altos, ahí está, o dónde tenemos picos bajos de estos datos. Por ejemplo, de los aprobados, notamos que en Outlook hay muchos más y ha habido menos en el curso de Excel, ¿no? Aquí algo pasa al contrario, aquí hay relativas ausencias, pero en Skype han habido más, ¿no? Entonces ahí, con este gráfico, notamos más visualmente, de manera mucho más fácil, dónde están esos picos, ¿no? Y dónde se encuentran los puntos bajos, para luego ya exponerlos y tomar decisiones. ¿Ya? Entonces es un poco más visual. Y también, si queremos, podemos utilizar los gráficos de áreas que están situados acá también. Podemos utilizar este gráfico de aquí y de forma gráfica, ahora sí. Entonces, fíjense ahí, de forma gráfica, bueno, igual vamos a empezar a ponerle el formato. La leyenda lo subimos arriba. Ponemos etiquetas. Bueno, no es necesario acá las etiquetas ya. Y tampoco eso. Ya aquí directamente cambiamos el formato. Y
el color también. Entonces, noten ahí que en este tipo de gráfico, ya está en gran medida un total de aprobados, ¿no? Ese es un buen parámetro. Me asustaría si tuviera el área de color azul mucho más resaltante o casi igual al de aprobados. Entonces, ya sé más o menos con esta idea si estamos entre los puntos regulares o si estamos en alguna otra situación. ¿Lo notan? De esta forma, los gráficos nos sirven bastante tanto para reflejar algunos datos en diversos lugares o para mostrar análisis de datos y después los ejecutivos puedan tomar decisiones al respecto. ¿Bien? Entonces, esa es la forma general de hacer gráficos. Ahora, si quieren hacer gráficos circulares con esta cantidad de datos, fíjense lo que pasa. Insertamos, como lo hicimos, gráficos circulares y por defecto, ¿no? Por defecto, utiliza esta relación. Ahí está, vamos a ver acá. Listo. Ahora fíjense, el gráfico circular ya está utilizando, ya no utiliza las tres series que habíamos tenido, ¿no? Aprobados, reprobados y ausencias, ya no. Solamente utiliza una serie. ¿Por qué? Porque el gráfico de circular es como una torta, ¿no? De una sola capa. Si le pusiéramos ahí encima la segunda capa o la segunda serie del total de reprobados, ya no se vería en la capa de abajo, ¿no? Entonces, solamente terminaríamos viendo este borde de acá. Y es más, si pusiéramos la tercera capa, tampoco veríamos la primera y segunda, ¿no? Entonces, por eso solamente los gráficos circulares solamente muestran una serie. En este caso, la serie del total de aprobados. Igual podemos aquí utilizar algo de acá. Le vamos a poner las etiquetas que vayan en el centro, así. Así mejor en el ajuste perfecto. Luego seleccionamos el tipo de dato. Ahí está. Vamos a utilizar ese y vamos a utilizar los colores que teníamos acá. Bueno, en este caso ya no podemos utilizar los mismos porque se confunde, ¿no? Con la relación de los cursos. Aquí podemos utilizar otros o tal vez un color monocromático de esta forma para ir viendo eso. A ver. Mm, no se nota muy bien. Este tampoco. Mm, nos vamos a quedar con este. Bien. Y aquí a los esquemas de color lo vamos a dejar. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer si yo quiero mostrar mis, tanto mis aprobados como reprobados y a mis ausencias? Entonces, agarro este gráfico que ya está hecho para el total de aprobados, le hago un clic derecho, copiar, y en el sector del lado lo pego nuevamente. Entonces estoy duplicando el mismo gráfico, ¿ya? Es el mismo gráfico. Acá hago lo propio, lo pego y lo acomodo. ¿Listo? Entonces ya tengo dos copias del mismo gráfico. Entonces si acá quiero
que muestra los reprobados, me voy a la opción de series, perdón, de filtros, y selecciono otra serie. En este caso, los reprobados. Aplicamos, ahí está, y listo. Y en acá, para ver las ausencias, igual, en el filtro de información, total de ausencias, clic en aplicar, oh, perdón, no me salió, total de ausencias, clic en aplicar, ahí está. Entonces, también de esa forma yo puedo estar mostrando o reflejando los resultados totales de todo mi conjunto de cursos bajo ese tipo de... ¿Ven? De esa forma se crean los gráficos, hay muchos más, pero si manejan el concepto de cómo, de cómo definir cuál es el origen de mis datos, que en realidad es este, y de ahí le aumento títulos que van a ser para mis categorías y títulos para mis series, listo. Con esa información, con esa estructura, voy a poder generar la mayoría de los gráficos. ¿Ya? Esa es entonces la manera de cómo generar gráficos en Excel. Bien, puede que nosotros necesitemos en algún momento que nuestro gráfico utilice más espacio, no solamente incrustado acá. Ustedes van a hacer lo siguiente. Seleccionan el mismo origen de datos, seleccionan el gráfico que quieran, voy a utilizar este, y le hacen un clic derecho, mover gráfico, y en lugar de un objeto ponen hoja nueva. Aquí le ponen, por ejemplo, gráfico de calificaciones. Y listo. Se está creando acá una nueva hoja donde ustedes tienen mucho más espacio para generar cualquier información de este gráfico. ¿Ya? Aquí entonces pueden poner ya el reporte de calificaciones. Ahí está. Pueden utilizar acá elementos. Pueden ya poner títulos de eje si lo quieren. Pueden poner etiquetas, en este caso, si irían. Pueden poner una tabla de datos así adicional para que se vea de qué es lo que están haciendo. La leyenda ya no sería necesaria en este caso porque aquí dice qué totalidades de datos hay, etc. Podemos cambiarle el estilo. Si es para presentación, fondo oscuro. Si es para impresión, algún fondo claro. Eso ya no hay ningún problema. Y la diversidad de colores que estábamos utilizando anteriormente. Fíjense que en este caso, los datos de color verde, o sea, los aprobados, están tapando a los datos de reprobados y de ausencias, obviamente por su volumen. Podemos invertir ese orden también. Clic derecho, seleccionar datos, y aquí, como mi serie de datos tienen este orden, aquí está, aprobados, reprobados y ausencias, yo puedo decir que los aprobados vayan más abajo. Ahí está. Y luego las ausencias que vayan más arriba. Le hago un clic en aceptar y listo. Ya tenemos los aprobados en el fondo, reprobados en el medio y las ausencias delante. ¿Ven? Tenemos mucho más espacio y una vez que ya hemos definido el estilo, este va a ser para imprimir, entonces este dato de acá le vamos a aumentar un poco de tamaño. Así que sea tamaño 12. Esto también que vaya en tamaño 12. Este sector de acá, 12. Las etiquetas de datos, 12. Bueno, eso ya es sujeto al criterio de cada uno, ¿no? Cómo se ve mejor el reporte. Y si quieren cambiarlo a 14, también no hay ningún problema. Esto es solamente una demostración. Ahí, si queremos, podemos ponerle un fondito a los datos para que se noten correctamente, ¿no? Y no se sobresalten. ¿Listo?
y ya tienen de esa forma su reporte de calificaciones así listo para mandar a imprimir. ¿Lo ven? Ya está acomodado, ajustado, solamente necesitan presionar el botón y ya va a estar. Esa es una ventaja de crearse gráficos en una hoja adicional. Bien, entonces de las calificaciones, ustedes pueden crearse con ese procedimiento un gráfico de calificaciones. Muy bien. Este archivo lo voy a guardar con otro nombre para que después yo se los comparta en la plataforma. Va a ser funciones, mejor le llamaremos gráficos, ¿ya? Bien, ya hemos aprendido a hacer entonces fórmulas, datos, gráficos. Ahora vamos a ir viendo un procedimiento muy interesante que es la correspondencia. Imagínense que ya hemos terminado el módulo, ya estos estudiantes ya tienen su nota final, ya están con estos datos y me encomiendan la misión de enviar a cada uno de ellos una nota indicando su calificación de cada uno. Entonces, lo que hacemos en estos casos es agarrar Word y empezamos a poner un formato, ¿no? Voy a utilizar lo que ya hemos visto, las plantillas. Y aquí debo tener un formato de alguna carta. A ver, vamos a utilizar este certificado. ¿Sí? Listo. Y bajo esto vamos a empezar a decir que aquí es, vamos a poner nuestra institución. Y aquí le vamos a agregar ¿sí? De esta forma. Y aquí le vamos a poner que este certificado se otorga a alguna persona, ya digamos que va a ser ese, el cual ha obtenido la calificación de así, y le vamos a poner aquí qué cantidad de calificación haya sacado, ¿no? Mm, Y ahí vamos a poner si esta persona ha aprobado, si ha reprobado, si no se ha presentado, etcétera, ¿no? Como un mensajito ahí. Listo, acá, ¿qué más podemos ponerle? Podemos poner también acá el literal de su nota. En este sector lo vamos a poner. Y algunas otras cosas más. Firma 1, firma 2. Listo. Entonces, generalmente lo que hacemos es esto, ¿no? La fecha, o primero dejo. Listo. Entonces, imaginemos que este tipo de certificado queremos hacer para, ah, para todos los estudiantes que sean de mi acta, ¿no? Para los 53 que tengo, para todos ellos tengo que generar ese certificado. Entonces, lo que regularmente se hace es agarrar esto y empezar a cambiar estos nombres de acá, o mandarlo a imprimir, o de plano replicar la hoja las veces que queramos para que esté ahí ese dato, ¿no? Lo que vamos a aprender a hacer ahora es que vamos a automatizar esa labor. Ya vamos a ver cómo por un procedimiento llamado correspondencia, ustedes pueden crear o automatizar, mejor dicho, ese tipo de datos. Bien, acá le vamos a poner esto delante, así, de esta forma.
Listo. Ya está. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente tengo que tener este formato de cómo se va a ver el documento y me lo guardo. Lo voy a guardar esto en la misma carpeta donde manejo todo. A ver, aquí está, ofimática 14. Y lo voy a guardar aquí en mi carpeta como con el nombre de UPEA. ¿Listo? Así lo voy a llamar, solamente UPEA. Y está en formato de Word. Ahora, mis registros, todo esto, lo que me interesa mostrar, todo esto me lo voy a copiar hasta acá. ¿Ya? Todo esto lo copio, incluidos los encabezados. Y copiar, me voy a archivo, me creo un libro en blanco y esto aquí lo voy a pegar como valores. Solamente necesito los valores, no necesito ya hacer ningún tipo de operación. ¿Ya? Entonces ahí fíjense, ya está pegado estos datos. A esta hoja le voy a llamar, por ejemplo, calificaciones, Excel, digamos así, y ya está. Entonces, a este archivo me lo guardo igual en la misma carpeta, Matemática 14, y le llamo igual, UPEA, pero en este caso ya va a ser un libro de Excel, ya no va a ser un documento de Word. Entonces le hago un clic en guardar, ¿eh? Y ya tengo los dos archivos llamados UPEA. Aquí está UPEA en formato Word y UPEA en formato Excel. ¿Listo? Entonces ya tengo estos dos archivos. ¿Cómo hago para enlazarlos? Porque necesito enlazarlos. Muy bien. Me voy a Word, ya que está este Excel ya está guardado. Me voy a Word y me voy a esta pestaña que se denomina correspondencia. Primeramente le digo que voy a iniciar una combinación por correspondencia de cartas. Y aquí me dice como segundo parámetro que use una lista existente. ¿Sí? Ya tengo la lista, entonces le hago un clic y me voy a la misma carpeta donde tengo todo. Aquí está, Ofimática 14, y le digo el archivo Excel, no el mismo Word, ¿no? El archivo Excel. Le hago un clic en abrir. Me dice que ese archivo tiene calificaciones Excel, justamente de ahí quiero los datos, y que la primera fila contiene los encabezados. Correcto. Aceptar. Y ya está. En este momento ya hemos vinculado Excel con Word. Entonces Excel ya conoce hasta este momento, perdón, Word ya conoce al documento Excel donde está la lista de nombres. Ahora, ¿qué queda hacer? Insertar campos combinados. Los campos combinados funcionan de la siguiente forma. ¿Bien? Borro ese nombre que estaba acá e inserto el primer apellido, el segundo apellido y los nombres de la persona a la cual quiero poner el certificado. Si me parece que está muy grande, bueno, lo reduzco. Vamos a utilizar 36. Ahí, listo. Bien, entonces ahí va a vincularse o aparecer los nombres de la persona. Esa persona a obtener la calificación de, muy bien, lo borramos esto y le vamos a insertar por correspondencia la nota final. Y ahí va a ir esa nota final. No se preocupen todavía por el largo de los datos, luego lo vamos a ver. También quiero mostrar en literal ese dato. Muy bien, aquí tengo una opción de nota literal. Y aquí quiero mostrar si ha aprobado, ha reprobado. Ok. Entonces, eso lo tengo en el campo observación. ¿Sí? Si quisiera, puedo todavía adicionar acá el registro universitario si quiero, porque lo tengo como dato. Los puntos y le inserto el registro universitario. ¿Lo ven? Así de fácil se arma. Se va armando este documento. A este documento le voy a dar acá otro estilo. Estilo de... a ver, tengo más estilos por acá. No tengo. Se me acabaron. Entonces le hago un clic
Simple ahí. Listo. Ya está. Entonces, ya tengo armado de esa forma mi documento, que se ha desbordado un poco en este caso. Lo voy a tratar de subir. A ver, aquí. Esto lo disminuyo un poco. Estoy acá. Ah, tengo un problema aquí. Todo está ocupando el dato. Bien, a ver, vamos a mantenerlo ahí. Como esto se va a ir reduciendo, vamos a continuar. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, como ya hemos armado el documento así, con esos datos, con los campos del campo combinado, nos vamos ahora a la parte de acá donde dice vista previa de los resultados. Y fíjense, clic y ya me llena el, y ya me llena los datos del primer registro de mis calificaciones. Ahí está, Aguilar Paz Daniel, con la calificación de aprobación. Bien, entonces si nos fijamos acá, la aprobación es de 57. Si quiero le puedo poner algo así. 57 sobre 100, algo así, lo puedo poner, ¿no? Y aquí aparece la nota en literal. Y él está aprobado. Bueno, ya puedo ir completando más datos. Inclusive me sale el registro. Y fíjense que ahí al lado tengo un control donde yo puedo decir siguiente y se llenan los datos de la siguiente estudiante. Y luego del siguiente, y etcétera. Y para todos se va armando con la información que obtiene de el... Bien, entonces fíjense que obtiene los datos de Excel y los muestra directamente acá. Ya es un poquito de diseño, solamente ir reduciendo el tamaño de estas fuentes o de plano utilizar una fuente un poco eh, más condensada para que entre en su certificado y ya puedan generar el mismo de esta forma. ¿Lo ven? Ya, la cuestión de diseño se las dejo a ustedes, con más tiempo ustedes pueden hacer, pero esa es la estrategia de cómo con un listado de Excel ustedes pueden crear sus documentos en Word. No termina aquí esto porque digamos que nosotros queremos mandarlo a imprimir, entonces no hacemos solamente esta impresión. Seleccionamos qué impresora tenemos, ¿ya? Y nos podemos ir a esta opción de acá, donde tenemos la finalizar y combinar y existe la opción de imprimir documentos. Bien. Ahí está. Entonces, ahí tenemos que quiero imprimir todos mis documentos o solamente el registro actual o desde cierto registro. Cuando haga clic en aceptar, me va a mandar este certificado a la impresora y lo va a mandar a imprimir, ¿ya? En este caso no lo voy a imprimir, pero ustedes le hacen clic en aceptar y manda. Si ustedes deciden mandar a imprimir todos, los va a imprimir todos como lo están viendo. Ahora, previamente a esto, por ahí ustedes quieren tener estos registros como su comprobante, su respaldo. Entonces, ustedes pueden utilizar la opción de editar documentos. Fíjense que ahí sí puedo decirle todos, me va a crear un nuevo documento en Word, donde tiene en la primera hoja el primer registro, en la segunda hoja el segundo, en la tercera el tercero, etc. Ya ustedes aquí le hacen una modificación a alguno,
ya pueden mandarlo a imprimir, pueden convertirlo o guardarlo como PDF, como ustedes prefieran. Bien, aquí ya podemos armar el documento en PDF. Entonces, fíjense que ahí tienen todas esas opciones para ir mostrando esa información. Bien, entonces la impresión por correspondencia es una opción muy útil cuando ustedes quieran hacer ese tipo de información. Muy bien. A ver, ahora sí. Bien. Por último, Excel, así como lo conocen, no se limita a ese tipo de información. Si ustedes revisan en archivo en la opción nuevo y su equipo se encuentra conectado a Internet, van a notar acá abajo que hay plantillas bastante útiles que se encuentran en línea disponibles para su uso. Fíjense que aquí, por ejemplo, en empresa, tenemos plantillas para hacer seguimiento de proyectos, tenemos plantillas para hacer facturas, balances de situación, registros de asistencias, tenemos listas de inventarios, proyección de pérdidas, etc. Todo lo que ustedes quieran poner ahí, lo pueden hacer. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a abrir uno rápido. Vamos a abrir algunos rápido. A ver, aquí, por ejemplo, esta factura, si a nosotros nos interesaría generar una factura de forma rápida y sencilla, podemos descargarla. Fíjense que ahí ya tenemos este documento listo para poner un nombre de la compañía o de la empresa que queramos. Aquí vamos a poder poner algún producto. Aquí también vamos a poner un importe. Y la factura ya está creada para sacar sus totales, costos totales. Es más, está acomodado para mandarlo a imprimir directamente. Entonces, las plantillas en Excel tienen no solamente este tipo de uso, tienen otras utilizaciones más. Existen acá diversos usos. Aquí hay una aplicación muy interesante si es que alguno quiere calcular más o menos cómo sacarse un préstamo de algún banco. Genial. Hay una plantilla donde pones algunos montos, una tasa de interés, a cuántos años vas a calcular el préstamo y este te calcula cuánto vas a ir pagando mensualmente y cuánto vas a terminar pagando intereses y el coste total del préstamo, ¿no? En 120 pagos que se detallan en la parte de acá de abajo. Si ustedes le ponen más años, les va a calcular más, bueno, la cantidad de cuotas que van a pagar, hasta qué fecha lo van a hacer, ¿no? Entonces, fíjense que en Excel hay una cantidad de aplicaciones de ese tipo. Ustedes busquen en las plantillas, hay para hacer planificadores, hay para hacer calendarios, etcétera. Un sinfín de plantillas listas para que ustedes las utilicen y todo de forma gratuita. Bien. Entonces, referido a lo que acabamos de ver en la temática del día de hoy, les había comprometido la anterior sesión a explicarles cuál es nuestra tarea para el día de hoy. ¿Ya? Entonces, bien, ya que habíamos hecho en el gráfico, ¿no? Justamente este resumen de información con su gráfico, ah, prácticamente vamos a recrear lo mismo como tarea. ¿Bien? Justamente la tarea tiene el enunciado siguiente. Van a elaborar un gráfico de datos que muestre un reporte de datos cualquiera. ¿Bien? La condición es que tenga 5 columnas de datos, 10 filas de datos o más. En nuestro ejemplo habíamos hecho, a ver, ¿dónde está?
habíamos hecho más de 5 columnas de datos y solamente 3 filas, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden incrementar otro tipo de opciones, tal vez acá nombres de docentes, lo que a ustedes se les ocurra. Bien, y la idea es que se creen un origen de datos de este tipo y posteriormente con ese origen de datos un gráfico similar al explicado. Bien, el libro tiene que tener esas dos hojas, una para la tabla de datos y otra para el gráfico. En la tabla de datos, agréguenle un logotipo, su nombre y formateen las celdas, así como lo hicimos. Y ambas hojas deben estar preparadas para que se imprima en hojas tamaño grande. Bien, tal y cual como lo hicimos en la sesión y como hemos aprendido a formatear las celdas de la misma forma. ¿Está bien? Cuando ustedes ya tengan su trabajo hecho, lo mandan acá a la plataforma. Bien, vamos a ver, ustedes van a entrar de esta forma, entran acá a Excel y le dicen y buscan esta tarea. Ahí está, les dice que el estado de la entrega no está entregado. Entonces hacen clic acá en agregar entrega. Tendrán habilitada una flecha azul y ahí es donde suben esa tarea de el acta con gráficos. ¿Listo? La envían allí, guardan los cambios y aquí les dice que ya se ha enviado para calificar su tarea. Bien, ya me sale la fecha y hora en la cual están enviando este archivo. Muy bien. Y como última actividad de Excel, ya que hemos visto algo rapidito de plantillas, al cual los animo es que vayan revisando justamente todas esas plantillas que están allí en Excel y hallen alguna que consideren útil. ¿Ya? La idea es que compartamos en este foro un archivo Excel con alguna funcionalidad útil para el resto, ¿no? Tal vez buscar uno por uno sería muy dificultoso, pero si compartimos alguna que hayamos encontrado, genial, la compartimos. Por ejemplo, si yo he encontrado esta calculadora, ¿no? Y me parece adecuada, veo que les puede ser útil, entonces me la voy a guardar acá en la carpeta donde siempre la utilizamos todo y aquí le vamos a poner archivo o calculadora para el foro, ¿no? Calculadora de préstamos. Ya está. Entonces, cuando quieran ustedes compartir su archivo, le hacen un clic acá en el foro, hacen un clic acá donde dice añadir un nuevo tema de debate y después clic acá donde dice la ficha avanzada. Bien. Entonces ahí empiezan a decir qué es lo que van a poner. Voy a poner una calculadora. Préstamos. Listo. Aquí si quieren pueden poner un detalle para qué sirve, cómo lo han hecho, etcétera. No hay ningún problema de ahí. Lo importante es que acá en esta flecha azul arrastren el archivo que justamente han encontrado. Ahí está la calculadora. Lo comparten y ya. Finalizar, lo envían al foro. Bueno, aquí me pide sí o sí un detalle. Ahí pueden poner eso si quieren. También pueden poner una captura de pantalla de este tipo, ahí para que les pueda visualizar cómo se crea esto. ¿Listo? Lo envían al foro y ya está. Entonces todos van a poder entrar al foro e ir viendo qué es lo que han ido compartiendo el resto de compañeros. Y aquí, con un clic, se van a poder descargar el archivo. Ahí también pueden responder y decir que falta esto, falta el otro, todo lo que ustedes quieran. ¿Bien? O que ha sido muy útil. Bueno, ese espacio es para que nosotros compartamos y vayamos viendo la funcionalidad de estos archivos. Muy bien, ¿alguien tiene alguna consulta hasta acá? ¿Queda todo claro?
Muy bien. Entonces, la grabación de la sesión del día de hoy la voy a subir más o menos en una hora acá, en este enlace de aquí. Y se los voy a notificar en el grupo de WhatsApp cuando esté lista. Muy bien. Nos vamos a ver el día lunes con la sesión de PowerPoint y vamos a ir haciendo la sesión días lunes y miércoles, por si acaso. Y voy a preguntarles una alternativa para el día viernes, ya que el siguiente viernes no vamos a pasar sesión virtual. Tal vez lo podemos adelantar o tal vez lo podemos unir a una de las dos sesiones como, como tema final, ¿bien? Que es Office Online. Pero eso lo vamos a decidir la siguiente semana. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Tengan muy buenas noches. Nos vemos el día lunes con la sesión de PowerPoint. Buenas Gracias. noches, maestro. Buenas Buenas noches, noches. que les vaya bien. Vimos mucho. Gracias. Muy bien, hasta el día lunes.